Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La izquierda latinoamericana ha tenido varios triunfos. En México con López Obrador, en Colombia con Petro, en Argentina con Fernández, en Chile con Boric. Y sin embargo, estos gobiernos de izquierda pareciera que no tienen el respaldo posterior porque en estas elecciones, que las últimas que hemos tenido, en Paraguay gana el centro derecha. En Argentina pareciera que todo indica que hay un cambio de gobierno, incluso más hacia la derecha que hacia el centro, sustituyendo lo que fue Macri en su tiempo frente al peronismo. En Chile una nueva crisis parlamentaria, cambios de ministros y rota la unidad que tenía Boris, especialmente con la juventud en su generación, que creó una nueva conciencia en Chile y grandes esperanzas. En Colombia, por supuesto, también el presidente Petro, problemas de todo tipo, desde situaciones, en el caso del embajador en Caracas, la situación del hijo y la justicia, el problema de las negociaciones para la paz, toda una serie de situaciones que la izquierda pareciera tiene en sus manos problemas en estos tiempos, aunque la derecha tampoco tiene soluciones. En El Salvador contra la violencia ha sido eficaz, pero ha reformado la Constitución para quedarse mucho más tiempo en el poder, Bukele. Lo mismo en Guatemala, por ahora hay una fiesta extraordinaria de elecciones, y esto indica que en América Latina, a diferencia de África, donde vimos el golpe de Estado en Níger y otros golpes permanentes en América Latina, ya salimos de los golpes de derecha o de izquierda y estamos en gobiernos de centro, centro izquierda o centro derecha, pero en armonía, como en Europa, que es donde los presidentes, naturalmente, o los jefes de gobierno o los primeros ministros, no importa el cambio político que haya, lo vamos a ver en España, si lo hay o no lo hay, pero hay una democracia sólida, se cree en las elecciones y se respetan lo que es política de Estado, más allá que el gobierno de turno. Precisamente hablando de Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones de su país. Esta izquierda, precisamente, tanto de México como de Colombia, en Argentina y en Chile, no han roto con los Estados Unidos, sino que han abierto el diálogo porque entienden el sentido pragmático de la política y estamos en este hemisferio, así como los rusos tienen también su hemisferio de influencia en todo lo que es la Europa Oriental. Para Estados Unidos es importante y para los gobiernos, no importa derecha o izquierda, negociar con toda dignidad, como lo hace el presidente Petro, un tratado de libre comercio. Veamos. El gobierno colombiano buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así lo anunció el miércoles el presidente Gustavo Petro durante una reunión con productores cafeteros en la que denunció que el acuerdo veta la siembra de las variedades locales de maíz. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Durante su campaña presidencial, Petro propuso modificar el TLC para proteger a la agricultura nacional de los productos estadounidenses que llegan a precios muy bajos. Importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá. Tan así fue la política económica. Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano sembrado, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más. La oposición de derecha ha advertido que modificar los acuerdos para incluir nuevos aranceles a las importaciones implicaría una respuesta similar del gobierno estadounidense y podría afectar la estabilidad económica del país. El TLC, vigente desde 2012, convirtió a Estados Unidos en el principal comprador de bienes y servicios colombianos. Naturalmente Colombia tiene vínculos estrechos con Estados Unidos y la relación, al margen de que es un nuevo gobierno distinto al Partido Conservador Liberal, es necesaria. El diálogo es fundamental. Creo que América Latina está tomando conciencia frente a Europa de negociar en bloque, como también frente a Rusia o China y a los Estados Unidos, sin ningún complejo, dentro de la autonomía y sobre todo la integración latinoamericana. Por eso vemos también con mucho entusiasmo lo que está pasando en Ecuador, a pesar de las tristes noticias de los asesinatos políticos. La autoridad electoral del Ecuador dio por fin vía libre a las aspiraciones presidenciales del dirigente político Cristian Zurita. Reemplaza al dirigente asesinado al desestimar un recurso que presentó la fuerza izquierdista del exmandatario Rafael Correa para impedir su candidatura, porque la candidata del expresidente Correa quería aglutinar estos votos
que estaban huérfanos con el asesinato del candidato para una centroizquierda que ella quiere fortalecer. Sin embargo, dada la situación planteada, la Comisión Electoral aceptó reemplazar la candidatura y aparentemente podría tener un gran respaldo popular, veamos. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio luz verde a la candidatura presidencial de Cristian Zurita en reemplazo del aspirante asesinado Fernando Villavicencio. Zurita había sido acusado por la fuerza izquierdista del exmandatario Rafael Correa de estar inscrito con el partido centroderechista Renovación Total y no con Construye, por el que está postulando, por lo que estaría incurriendo en doble militancia. Zurita sostuvo que un documento que lo vinculaba con la otra formación política era falso. Acabamos de enterarnos que el Consejo Nacional Electoral ha declarado nula la supuesta adherencia a un partido político de mi parte. Por tanto, estamos a pocas horas de que se oficialice la candidatura de Cristian Zurita y Andrea González. Debido a que no estaba habilitado como presidenciable, Zurita no pudo participar en el debate oficial del pasado fin de semana, pero si el CNE oficializa su candidatura, podrá competir en los comicios del próximo domingo. He convocado a sesión de pleno para que se resuelva el día de hoy, en esta noche, siguiendo todo el procedimiento con los informes correspondientes, con el descargo que efectivamente presentará la organización política, y en esta noche nosotros proceder a inscribir la candidatura de Cristian Zurita. Villavicencio, un acérrimo opositor al correísmo, era un periodista de investigación cuyos trabajos llevaron a Correa a ser condenado en ausencia a 8 años de prisión por corrupción. El expresidente izquierdista vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017. Villavicencio fue asesinado a tiros por un sicario colombiano el miércoles pasado al salir de un mitin en Quito. Antes del crimen había recibido amenazas de muerte por parte de la banda criminal Los Choneros. Asimismo, había presentado una denuncia contra un grupo de parlamentarios por un presunto plan para asesinarlo. Y naturalmente, en el cuadro internacional de esta semana, hubo muchos comentarios, análisis sobre la llegada de 2 años ya en el poder de los talibanes en Afganistán. Recordemos que hubo negociaciones en Doha entre los talibanes y Estados Unidos y la OTAN para poder tener un gobierno de transición. 20 años estuvo Estados Unidos y no pudo cambiar esa situación de los talibanes en Afganistán, y los rusos que estuvieron en la época de la Unión Soviética 10 años tampoco pudieron imponer el socialismo real, como lo llamaban ellos en su época, con democracias socialistas. Y en esta situación que se plantea hoy en día, naturalmente que los talibanes siguen gobernando el país, pero con una crítica total de las Naciones Unidas. No hay estados que tengan relaciones diplomáticas con los talibanes en ese gobierno mientras opriman, como están haciendo, a las mujeres y las marginen del desarrollo económico y además de la participación cultural. Es terrible lo que sucede allí, con una versión absolutamente errada, equivocada del Corán. La Sharia, que es la aplicación de la ley civil, deforma lo que es el Corán en función del diálogo, la negociación, la convivencia. Además son los pachún, una minoría étnica muy importante que domina totalmente el poder y es el que aplica estas normas religiosas, cambiando la bandera, los códigos, las leyes e impidiendo a la mujer ir a la universidad. Por eso en nuestro análisis de hoy es sobre este tema y después estaremos con los invitados de siempre en el área internacional. Ya regresamos. La religión tiene que ver con el derecho, con las relaciones internacionales y en estos momentos muy importante con la geopolítica. En el conflicto de Ucrania, la separación definitiva de la Iglesia Ortodoxa rusa de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. En el Medio Oriente hay también la expresión del chiismo como una constante de la religión musulmana y el sunismo con interpretaciones distintas del Corán, donde el sunismo tiene la expresión en Arabia Saudita y todas las monarquías y repúblicas que existen musulmanas mayoritarias, y el Islam chiita con Irán y su arco de influencia en Irak, en Siria e incluso en el Líbano con el Hezbollah. En Europa la guerra de las religiones fueron superadas cuando se confrontaban protestantes y católicos. Hoy con la Unión Europea es una mezcla interesante de culturas, de aceptación y reconocimiento, y no importa la religión, la política va por su propio lado.
Más allá del territorio, la población y las instituciones o el poder, la religión sigue siendo factor esencial en la dimensión ética y axiológica de la política y en la expresión con ritos y con fórmulas en cada país y en cada región. En Occidente y en el Medio Oriente, las religiones fundamentales son el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero también otras religiones como el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el confucianismo son parte de la historia y de la geografía del Extremo Oriente. La Iglesia Católica, con sus últimos papas, han reconocido la importancia esencial en la geopolítica y la diplomacia moderna del fenómeno religioso. Se ha pronunciado por el ecumenismo y por el diálogo interreligioso, incluyendo la posibilidad de un futuro Parlamento Mundial de Religiones. Más allá del compromiso político y diplomático de la Organización de las Naciones Unidas y su carácter intergubernamental, toda religión implica creencias y prácticas culturales, individuales y colectivas, dentro de la comunicación del hombre con lo sagrado o lo divino. El sistema comunista proclamó el ateísmo como parte de la revolución social, pero con la caída del muro de Berlín y el fin de la cortina de hierro, desde 1991, en lo que era la Unión Soviética y sus áreas de influencia, hay un renacimiento espiritual. Y en los casos extremos, como estamos viendo en el caso 2 años después de la revolución de los talibanes en Afganistán, siguen utilizando el Corán y el Islam para oprimir sobre todo a las mujeres e implantar un modelo teocrático de la sociedad. Cuando se cumplen 2 años de gobierno de los talibanes, movimiento político, religioso y organización militar islamista, su ideología se fundamenta en la expresión de la Sharia o ley religiosa basada en el fundamentalismo y en un islamismo militante con las normas sociales y culturales, han sido considerados por toda la sociedad mundial como una interpretación ortodoxa de la ley islámica, y al aplicar la Sharia desconocen inclusive la propia filosofía que tiene valores fundamentales de todas las religiones como el Islam, el cristianismo, el judaísmo y todas las religiones que buscan siempre la paz. Este 15 de agosto se cumple el 2.º año de regreso al poder en Afganistán, después del retiro de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, que fue incapaz en 20 años de implantar un modelo democrático. Pero también 10 años antes los rusos estuvieron allí. Norteamericanos y rusos han querido imponer el modelo, sin posibilidad de desarrollar el país, con lo cual el extremismo siempre tiene un caldo de cultivo. El tema de la persecución a las mujeres es terrible. El 2.º año del régimen se ha prohibido entrada a los parques, al gimnasio, a las universidades, a los puestos de trabajo en organizaciones no gubernamentales por no portar el hijab, que es el velo islámico, o infringir las normas de segregación por sexos, seguidos por otras imposiciones como el cierre de salones de belleza. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch advierte que 2/3 de la población afgana está en riesgo y necesita ayuda humanitaria urgente.